El presente documental pretende analizar las nuevas formas de relacionarse con la muerte, los seres queridos que han fallecido y las memorias y representaciones que se construyen alrededor de ellos, teniendo en cuenta el protagonismo que están tomando las redes sociales como escenarios de expresión de sentimientos y subjetividades. Asimismo, busca revisar cuáles podrían ser los posibles factores que están llevando a la transformación de los tradicionales rituales de duelo hacia estas nuevas formas virtualizadas de vivir las pérdidas asociadas con la muerte, en relación con los factores que llevan a algunas personas a encontrar en las redes sociales nuevos espacios para expresar lo que sienten y dar significado al proceso que viven. Algunos entienden el luto como el conjunto de actitudes y comportamientos impuestos por una colectividad a todos aquellos a quienes por su origen o su condición les es significativa una persona fallecida, cualquiera que sea el vínculo afectivo que les unía a esta. En consecuencia, es la sociedad la que regula las relaciones entre el muerto y el sobreviviente, estableciendo ritos, prohibiciones, penitencias y deberes hacia las personas fallecidas. El duelo, en cambio, denota la vivencia dolorosa que causa todo lo que ofende a nuestro impulso vital, la pérdida de uno mismo en el envejecimiento o, como en el caso que nos ocupa, la pérdida de algún ser querido. El duelo también se refiere al periodo más o menos largo en el cual se recobra el equilibrio físico, personal y social, superando la reacción desordenada y caótica que genera la muerte de otro. Siendo así, el duelo se basa en el afecto, mientras que el luto se refiere a actitudes ritualizadas creadas por el conjunto social. Autores como Gore afirman que la visión de la muerte se ha estado transformando en el mundo como algo vergonzoso y que la expresión del dolor ante la muerte de las personas próximas ha pasado a reprimirse y limitarse al mínimo. Según este autor, los rituales que habían permitido a las sociedades anteriores enfrentarse con la crisis de la muerte han estado desapareciendo. Siendo así, la muerte, los entierros y los funerales se ocultan a los niños y los antiguos rituales de luto, como vestirse de negro, van siendo considerados cada vez más como obsoletos. En consecuencia, las personas que han perdido algún familiar se enfrentan a este hecho sin una guía clara sobre cómo deben comportarse y se ven abocados a vivir el duelo sin el soporte social que hubiesen recibido en otras épocas. Incluso, en algunos casos, la ausencia de cualquier clase de ritual, ya sea laico o religioso, individual o social, arroja a las personas a la desesperación. Según Gorer, la ocultación del duelo no se debe a la frivolidad o a la indiferencia de las personas sobrevivientes, sino a la coacción que ejerce la sociedad, ya que cada vez es más común la idea de que no debe manifestarse públicamente el desconsuelo, como se hacía en otras épocas, ya que solo se admite en los casos en que se hace en privado y furtivamente. Por su parte, Thomas está de acuerdo con que la disimulación, privatización o desaparición de los rituales de luto y la desconfianza acerca de la expresión de las emociones relacionadas con el fallecimiento de una persona se han extendido en las sociedades occidentales, puesto que los dolientes deben sufrir solos y en silencio su dolor, y si en otros tiempos quien se negaba a guardar luto era marginado de la sociedad, hoy quien pregona su dolor es asimilado a los enfermos, contagiosos, los asociales, en otras palabras, es alguien que necesita de un psiquiatra. Es por esto que este autor asegura que los rituales relacionados con el luto cumplen una función terapéutica necesaria para el equilibrio mental de los supervivientes. Thomas, además, establece que, a pesar de la aparente diversidad de las conductas funerarias, todas obedecen a constantes universales, ya que habría, en relación a ellas, un discurso manifiesto según el cual lo que las motiva es lo que aportan al muerto, ya que se cree que mediante una serie de acciones más o menos dramáticas, más o menos prolongadas y a veces separadas por largos intervalos de tiempo, se asigna al muerto un lugar y diversos roles en concordancia con la continuidad en la vida. No obstante, hay un discurso latente que muestra que los verdaderos destinatarios de estos rituales son los sobrevivientes, puesto que su función fundamental, tal vez inconfesada, es la de curar y prevenir, función que por otra parte presenta múltiples aspectos: aliviar el sentimiento de culpa, tranquilizar, consolar, revitalizar. Así pues, su decadencia en Occidente, a consecuencia de lo que Thomas llamó el embate del modernismo, dificulta y hace más penoso el trabajo de duelo. Es por esto que ante la falta de rituales de luto están surgiendo respuestas para hacer posible seguir el proceso del trabajo de duelo de una forma menos aislada. Al respecto, Walter establece que las personas que han perdido algún ser querido habitualmente desean hablar de dicha persona desaparecida con otros que también lo conocieron. Juntos construyen una historia duradera capaz de situar a la persona muerta en sus vidas,
Así pues, el propósito del duelo es la construcción de una biografía que haga posible que los sobrevivientes integren la memoria del desaparecido en sus propias vidas, lo cual se consigue fundamentalmente mediante la conversación con otras personas que conocieron a la persona muerta. Entonces, se trata más bien de vivir con el fallecido en lugar de hacerlo sin él. De acuerdo con Dobler, las redes sociales se han convertido en medios conmemorativos para asimilar la muerte de seres queridos. Lo anterior representa un gran cambio si se tiene en cuenta que anteriormente las tumbas y los cementerios constituían lugares en los que los familiares y los amigos se dirigían directamente a los fallecidos, puesto que representaban lugares conmemorativos físicos que permitían evocar rápidamente la muerte de las personas allegadas. Hoy en día, las redes sociales constituyen espacios en los que las personas escriben mensajes que se conservan mientras el perfil de las personas fallecidas se mantenga. Además, cuentan con la especial característica de que permiten un acceso directo al perfil creado por la persona fallecida como expresión de su identidad online, la cual permanece inalterada justo como estaba antes de que muriera. Lo anterior hace que algunas personas continúen subiendo y escribiendo mensajes a esta cuenta, como un ritual que mantiene a la persona fallecida de alguna forma presente, puesto que se tiene la creencia de que si la cuenta se inactiva, el muerto dejará definitivamente de existir. De acuerdo con Dobler, el número de mensajes que se escriben a las personas fallecidas se reduce considerablemente después del primer año de la muerte, ya que las participaciones se concentran hacia fechas específicas como el Día de Acción de Gracias, Navidades, aniversarios y cumpleaños. Por su parte, Williams y Merton establecen que si se entiende el duelo como el proceso necesario para asimilar la pérdida de alguna persona o cosa estimada y poder continuar la vida sin ella, no tiene sentido intentar proteger a los niños y adolescentes de la experiencia del duelo y los rituales de luto, puesto que los niños y los adolescentes no dejan de sufrir, y más bien usa sus habilidades para comunicarse a través de las redes sociales como una manera de procesar sus experiencias emocionales. Siendo así, las redes sociales se convierten en espacios para dirigirse a las personas fallecidas como una forma de mantener contacto con ellas. En otras palabras, según estos autores, las redes sociales son la forma de enfrentarse a la muerte propia de los adolescentes. Brubaker y Bertesi afirman que las cuentas de personas fallecidas en las cuales sus familiares y amigos continúan escribiendo mensajes
muestran hasta qué punto las identidades en las redes sociales son construidas de forma intersubjetiva, y por otra parte utilizan la expresión tecnoespiritualidad para referirse a estos fenómenos. Según ellos, los mensajes dirigidos a las personas fallecidas implican una convicción vaga e imprecisa de que la persona muerta, de alguna forma, continúa allí, en su perfil de la red social, participando de alguna manera en las actividades de los sobrevivientes y observando lo que estos hacen. Finalmente, cabe resaltar que Ricoeur habla del tercer nivel de la memoria de la muerte al referirse a las redes sociales. Siendo así, establece que en el primer nivel, el duelo y la rememoración son íntimos e individuales, del doliente consigo mismo. El segundo nivel sería el colectivo, de los miembros del grupo que ha sufrido la pérdida. Por último, el tercer nivel sería el diálogo entre el sobreviviente y el muerto, que se produce en un plano intemporal y que incluye nuevas narraciones, las cuales están mediadas por las redes sociales y otras tecnologías.